Buenas tardes, les saluda Gabriela Prendes Laínez, licenciada en Educación Inicial. El día de hoy se llevará a cabo el debate denominado Ética Profesional. Contamos con la grata presencia del máster Ángel de la Rosa, director de un centro de educación inicial. El psicólogo Eduardo Pozo Chilán, director de una institución de educación especializada para niños con necesidades educativas especiales. La licenciada Kelly González Mirabá, promotora de proyectos educativos. Y por último, Carmen Ramírez Rosales, doctora en Ciencias de la Educación Especial en el área de Inclusión Educativa y Barreras de la Educación, quienes a través de sus conocimientos y experiencias aportarán de manera significativa y enriquecedora al perfil profesional de las nuevas generaciones. A continuación, los temas que abordaremos son la ética y la moral, conceptos fundamentales, la ética profesional del docente y la vocación del docente y su ética profesional. Fernando Adriacén nos manifiesta que la ética y la moral no es producto de ninguna religión, es el fruto de la observación y la reflexión de nuestros actos que hacemos día a día. Estimados participantes, ¿cuáles son los conceptos fundamentales de la ética y la moral? Ángel de la Rosa, ¿qué nos podría decir? Buenas tardes, agradezco por la invitación a este medio. Puedo aportar que la ética estudia los principios que deben regir en la conducta humana al tratar de explicar las reglas que usamos para mantenernos en una sociedad. Estas reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. No. En este sentido, incluso la ética ayuda a definir los criterios propios sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque normalmente esta se respalda o justifica las prácticas morales. Otras veces puede estar en contradicción a estas. Y la moral, por su parte, es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración, centrándose en el análisis a diversos planos como el plano filosófico y cultural de los conceptos como el bien y el mal inherentes a la conducta del ser humano dentro de una sociedad. Gracias. Kelly González, ¿qué nos podría decir acerca de los conceptos fundamentales de la ética y la moral? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues yo definiría la ética y la moral. En cuanto a la ética, pues es el estudio de la conducta humana, expresa el concepto como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad, el deber, así que el sistema de valores de dicha categoría sostiene. Mientras que la moral podemos llegar a decir un conjunto de normas, valores, creencias ya existentes en una sociedad que sirve como modelo de conducta, de oración para establecer qué está bien y qué está mal. Gracias. Carmen Ramírez, ¿qué nos podría decir referente a la pregunta? Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por la invitación. Pues con los conceptos fundamentales sobre la ética y la moral, quisiera decirles que esto se refiere además al conjunto de normas y principios que se basan en una cultura, costumbres y tradiciones. Por ende, también la ética es el estudio y reflexión sobre la moral, que permite que un individuo pueda discernir entre lo bien y el mal. Además de esto, se aplica como un grupo con aquellas costumbres que deben obedecer para actuar bien, mientras que la ética proviene de una reflexión del individuo en acciones morales y las cuales no debe realizar. Muchas gracias. Y por último, Eduardo Pozo. Muy buenas tardes con todos, compañeros. Primeramente, quiero agradecer por esta invitación que va a servir no solo para el conocimiento de todos los que nos están escuchando, sino que enriquecer con nuestro punto de vista a cada uno de nosotros. En primer lugar, respondiendo a su pregunta, en base a los conceptos fundamentales de la ética y la moral, y de acuerdo a los conceptos que nuestros compañeros ya han mencionado, puedo decir y enfatizar que la ética está relacionado con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las conductas, las normas, los tabúes establecidos por la sociedad.
Gracias. En conclusión, podemos manifestar que la ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con las demás personas e implica una relación dinámica de nuestros valores y los valores de la sociedad en la que vivimos. Podría decirse que la ética tiende a ser una postura personal e íntima adoptada por cada persona según sus principios. Por otro lado, la moral se refiere a los códigos de normas impuestos por la sociedad para regular lo que es la conducta y el comportamiento de las personas, abarcando reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en un tiempo determinado. Como siguiente pregunta tenemos, ¿usted cree que la ética y la moral se diferencian o hay algo que los une? La ética y la moral son conceptos que están interrelacionadas, ya que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinando su carácter, altruismo y sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en la sociedad. Aunque estos términos no poseen el mismo significado, de modo genérico, se podría decir que la moral está fundamentada en las normas y las normas establecidas dentro de un contexto, mientras que la ética supone un estudio más amplio del comportamiento humano. Gracias. Bueno, que tienen diferencias, porque uno se basa en la práctica y otro en la teoría. Pero si bien es cierto, hay algo que los une, que es su significado etimológicamente semejante. Es una raíz griega, es decir, que por un lado está lo moral, traducido al castellano del término latino mores, que proviene del griego ethos. En cambio, la ética es un término que se ha optado por medio de una castellanización directa, del griego al latino ethos. Entonces, sus términos son equivalentes, porque los dos términos castellanos que emplean la traducción una misma raíz griega, que en este caso vendría a ser el ethos. Bueno, La ética además se refiere al estudio como el análisis moral que llega a un pensamiento propio, como el individuo. Además de esto, se liga con el conocimiento extraído de investigaciones sobre el comportamiento humano por un determinado grupo de cultura que es común también a sus miembros, el cual la moral también se define como las personas deben comportarse en el medio. Eduardo. Bueno, lo que yo puedo contar es que ambos tienen su diferencia y asimismo su semejanza. Por ejemplo, la diferencia entre ambos es que por un lado la moral es un concepto que se basa en lo social y por lo tanto se diferencia entre una sociedad y con otra. Entonces esta lo que guía es la conducta de todas las personas pertenecientes a una comunidad. Frente a esto, la ética se centra más en el pensamiento individual de cada ser humano, partiendo de una reflexión propia y profunda que puede influir o conducir el comportamiento de una persona en particular. En lo que lo asemeja es que ambos términos hacen referencia a formas de proceder en la vida, es decir, que señalan reglas y normas de comportamiento de los seres humanos en general. Podríamos decir que las diferencias entre la ética y la moral no son tan evidentes como podría parecer, y es muy común que ambos términos se utilicen de una manera indistinta, como que si significaran lo mismo, pero no es así. La ética es la rama de la filosofía, mientras que la moral forma parte de la vida diaria. La ética es la teoría y la moral es la práctica. La ética versa sobre lo bueno, mientras que la moral trata sobre lo que es obligatorio. Se trata de dos conceptos distintos con diferentes etimologías y sus usos tanto en la vida privada como en la vida profesional y con distintos alcances en los múltiples planos de la sociedad contemporánea. ¿Cómo usted ¿Cómo usted cree que se expresa la distinción entre la ética y la moral? Ángel de la Rosa.
La ética se distingue por ser la orientación conductual de la persona respecto a qué atenerse y cómo comportarse en relación a sí mismo, a los demás y respetando siempre las normas de convivencia de la vida cotidiana, así como conducirse en su vida social, familiar y la profesional. Por la moral se distingue porque es la construcción de la personalidad y haciendo una relación con un árbol, podríamos decir que la moral sería la base y que se refiere a los principios que rigen dentro de la sociedad. Luego estaría el tronco, que representaría los valores aprendidos socialmente desde el hogar y los deseables que se enseñan en sociedad. Y por lo tanto, estos son los que se transmiten de generación en generación. Y las ramas se visualizan como las actitudes que tenemos las personas. Gracias. Kelly Gonzabay. Pues bueno, con respecto a esta pregunta, pues sí tienen visiones. En cuanto a ética, es aquella que examina los alcances de los fenómenos morales, estrictamente filosóficas. Podemos llegar a decir que es una reflexión o concepción teórica de la moral, la que se encarga de fundamentar los conjuntos de los valores que guían al comportamiento del ser humano. En cambio, la moral es aquel conjunto de los principios, ya sean costumbres, normas, criterios y valores, relevantes a una comunidad, estableciendo que cada sociedad conlleva a tener moral. Y esta a la vez actúa de una manera que nos permite identificar, hacer en cualquier situación, orientarnos hacia donde sabemos dirigirnos. Gracias. Carmen Ramírez. Pues la moral también es un patrón externo que puede ser proporcionado por diferentes instituciones, grupos o por la cultura en general al cual pertenece el individuo. También puede considerarse un sistema social o una estructura que tiene un comportamiento aceptable. Por otro lado, la ética pese a ser muy influenciada por la cultura de la sociedad, porque está enfocada por principios personales, creados y sostenidos a los principios de los individuos en la sociedad, aceptando así su Eduardo Pozo. En cuanto a la pregunta, considero que sí hay distinción. Por un lado, la moral, como anteriormente ya había dicho, mencionado, es el conjunto de principios, normas y valores que dirigen nuestra comunidad, nuestro comportamiento, perdón. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos de hacer en una situación en concreto. Esta es más bien como una especie de brújula que nos orienta, nos dice cuál es el camino a seguir. Por otro lado, la ética se refiere a la reflexión y decisión personales en lo que decimos, qué es lo que debemos hacer o no, dependiendo de lo que cada uno de nosotros considere como bueno o malo y de acuerdo a los valores morales que hemos aprendido en nuestra familia o en una sociedad. La distinción entre la ética y la moral es la siguiente. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien en las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, mientras que la moral tiende a ser práctica y normativa, reflejada en reglamentos y prohibiciones, normas de comportamiento y valores que posee cada persona. La ética es constante, no suele cambiar con el tiempo y regula el comportamiento humano desde cada persona y desde su propia conciencia. En cambio, la moral no es uniforme ni perenne. Para saber si alguien tiene ética, hay que preguntarle, por su carnet, sino por su comportamiento. Pablo Castellano.
¿Qué significa la siguiente frase? No es lo que dices, sino lo que haces. Hay que tener ética en la vida y en la profesión para que sea tema de conversación, no por las malas acciones, más bien por las razones correctas. Aunque la ética profesional utiliza lo que son valores universales del ser humano, se centra en cómo estos son aplicables en el campo laboral. Se suele definir y fomentar lo que son principios, valores, responsabilidades y compromisos éticos en relación con los comportamientos y prácticas de los educadores que prestan servicios en educación. Para todo docente es importante desarrollar principios éticos, ya que estos le ayudarán a tener respaldo a la hora de actuar en determinadas situaciones que se le presenten en su labor. ¿Creen que los docentes en la actualidad ponen en práctica la ética y la moral? Ángel de la Rosa. Es de conocimiento que en la sociedad actual existen carencias significativas en cuanto a la ética del comportamiento de los individuos y también se expresa en el campo de la educación, pero no debemos generalizar en el sentido, ya que hay docentes a quienes se los caracteriza por presentar ciertos valores éticos, como su competencia profesional, su responsabilidad ante su profesión, a la vez su compromiso que tiene con la sociedad. Pero sin embargo, hay docentes que practican valores opuestos a los que mencioné, como el ausentismo dentro de su labor de docente, el negar o disminuir el papel del alumno en su proceso de aprendizaje, o la falta de apoyo tanto a los directivos o como la falta de apoyo que estos tienen con los padres, y también cuando se resisten a los cambios. Muchas gracias. Podríamos decir que existían o existen problemas éticos y morales que se presentan en la docencia. Había quienes pensaban que la letra con sangre entra, surgiendo una nueva interrogante. ¿Se desgraciaba la vida de los estudiantes o se guiaba el camino de la vida de los estudiantes? ¿Acaso los estudiantes llegaban dispuestos a aprender o a luchar? Había quienes se relacionaban sentimentalmente con los estudiantes y quienes aceptaban dinero a cambio de excelentes notas. Kelly Gonzabay, ¿me podría responder la pregunta de: ¿cree usted que los docentes en la actualidad ponen en práctica la ética y la moral? Pues, Paquito, yo digo que actualmente se practica la ética. Si bien somos en los últimos años, la ética en el docente ha mejorado, porque en cuanto ya a su práctica pedagógica, para lograr así una reflexión personal compartida con sus estudiantes y dar actitudes morales, suele ser propias y profesionales cada vez del docente. Si bien sabemos que el docente es quien se encarga de estimular el aprendizaje de los estudiantes, lo ayuda a experimentar y a sentir el proceso que integra de la vida. Por eso podemos llegar a decir que a la vez se puede añadir en el ámbito de educación, para cumplir con este compromiso, la docente de ser conscientes de sus prácticas intensivas y reales. Gracias. Carmen Ramírez. Pues en la actualidad los docentes sí aplican la ética y la moral, porque el profesional requiere al menos 3 elementos, como son la calidad conceptual, la responsabilidad y el compromiso. La relación entre la ética y la moral que tiene que tener cada docente en la actualidad debe ser muy entendida y clara, porque muestra el propio compromiso con los estudiantes dentro de las unidades educativas, con un objetivo específico del cual está dedicado exclusivamente a la educación. Por ende, se puede presentar en diferentes fases de las clases institucionales dentro de las aulas educativas. Además, la calidad integral de la formación de todo profesional docente está dirigido al área de ciencias exactas, técnicas y sociohumanista, suponiendo que al menos tengan diferentes componentes y por ende tener la debida formación humana a lo largo de su vida, que ha
sigo creciendo profesionalmente. Eduardo Pozo. Hay que tener en cuenta que la ética y la moral en el ámbito profesional docente han surgido algunos cambios. Pues recordemos que anteriormente los docentes no actuaban con valor ético y moral, se dejaban sobornar y manipular según su conveniencia y su propio beneficio. Pues hoy en día los docentes actúan con más responsabilidad y disciplina, y además es autorreflexivo, ya que se analiza para valorar sus acciones pedagógicas desde diferentes perspectivas, asumiendo sus propios errores y falencias, tanto a nivel educativo como personal, logrando así mejorar y modificar aquellas experiencias para llevarlo a algo más positivo en el nivel pedagógico y personal. Gracias. En el campo laboral existe la llamada ética profesional que abarca la honestidad, la puntualidad, sobriedad, respeto, entre otros. Y en muchas profesiones, como en la docencia, existen códigos éticos y morales y que corresponden al código de la conducta del profesional. Hoy en día, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad profesional. Los docentes tienen presente que la ética es un compromiso consigo mismo, que nada ni nadie debe irrumpir su moral, que su integridad es ejemplo a seguir por los demás. El docente es autoexigente, tiene conciencia crítica, es leal y justo, inclusivo y respetuoso. La docencia, más que una carrera profesional, es una vocación, es amor hacia la educación y la formación y transformación de una sociedad mejor. Los docentes deben tener compromiso con su profesión y con sus estudiantes, ya que son ejemplo a seguir para ellos. Con esto evitamos que crezcan estudiantes deshonestos, corruptos, llenos de malos valores, lo cual no necesita el país actualmente. Desde su perspectiva, ¿cómo aplicaría usted la ética y la moral en los niños? Ángel de la Rosa. Para aplicar la ética y la moral en los niños, primero debemos conocer que entre los 3 y los 12 años son las mejores edades para educar en valores a los niños, ya que poseen una disposición natural para desarrollar una intensa actividad, siendo el periodo óptimo para educar hábitos intelectuales y de conducta que le forjarán la personalidad adulta. También debemos conocer que esta es la edad conocida como la edad de oro o de las virtudes, que bien enfocada evitarán gran parte de los problemas que presentan los niños en la adolescencia. Entonces, ¿cómo enseñarle los valores y principios al niño? Es mediante una educación didáctica y divertida, es decir, jugando, ya que dentro de esta metodología nosotros somos quienes podemos establecer las diferentes reglas que regirán para la consecución del mismo. Asimismo, podemos narrar cuentos e historias interesantes usando personajes que sean de interés de los niños en los entornos familiares, para que de esta manera ellos puedan aplicar lo que aprenden mediante el cuento. Gracias. Kelly Gonzabay. Pues bueno, si bien sabemos, yo no aplicaría la ética teóricamente, no la enseñaría teóricamente, porque las personas pueden conocer y hablar de una manera, pero pueden actuar de otra forma, ya sea en diferentes situaciones o en su forma de vivir con la sociedad. Un ejemplo, el ámbito educativo. A los estudiantes podemos enseñarle valores, comportamientos, entre otras situaciones, pero si como docentes no hacemos que se practique en el aula, clases, va a existir diferentes comportamientos, y por ello yo enseñaría la ética y la moral por medio de la práctica diaria, para así conocer lo bueno y lo malo de las acciones y principios y los actos de comportamientos de cada niño. Gracias. Carmen Ramírez. No. ¿Cómo aplicaría yo la ética y la moral en los niños? Pues la aplicaría desde mi punto de vista
al momento que están iniciando las clases, porque este es de mucha importancia. Lleva un desde sus hogares incluso. Al momento del desarrollo de la inmersión de la moral y la ética, debe ser muy responsable con todo lo que él vaya a hacer en sus actos. Por ende, deberá esclarecer responsabilidades más por ser una persona orientada a saber asumir sus roles. Además, moral en diferentes casos de... Eduardo Pozo. Bueno, tomando desde el punto de vista de mi compañera Kelly, es verdad, a los niños no se le puede aplicar la ética y la moral de una manera teórica. Bajo mi perspectiva, lo que yo haría es aplicarlo mediante el juego, ya que a través del juego los niños aprenden a relaciones con los demás mediante un proceso de socialización. Es por ello que el juego adquiere un rol muy importante, pues señala de alguna forma la conducta, las normas y los valores éticos y morales de la cultura en la que están inmersos. Lo importante aquí es que se lo realice de una manera muy dinámica para promover el conocimiento y el valor social en ellos. De esta manera, enseñar y ayudar a los niños a comprender y conocer el mundo en el que está habitando. La ética y la moral ayudan al niño a encontrar sentido a lo que hacen, siendo responsable de sus propios actos y aceptar sus consecuencias. Siembran pensamientos que generan hábitos que forman parte de la conducta del niño. Más que educar en ética y moral, hay que vivir en valores. Los valores, la ética y la moral no se educan desde la palabra, se educan básicamente desde la vivencia, se educan básicamente de lo que el niño está viviendo día a día. Por lo tanto, los docentes consideran que la aplicación de lo que son herramientas y estrategias didácticas como el juego para ayudar a los niños a asesorar sus valores y escoger sus valores. Por lo tanto, la herencia más importante que puede dejar el docente a sus estudiantes son la ética y la moral, que distingan de forma clara de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar, y cómo esta teoría y práctica conducen al comportamiento del niño dentro de la escuela y de la sociedad. Muchas gracias por la asistencia y por haber contado con sus participaciones en el debate denominado Ética Profesional, y además reciban nuestras felicitaciones por su magnífica labor. Sin duda alguna, el interés, la implicación y la exposición de ideas y conocimientos fueron de gran ayuda para los profesionales y futuros profesionales en educación. Estaremos muy agradecidos de contar nuevamente con ustedes y su conocimiento del tema. Sin nada más que decir, me despido con la siguiente frase. La ética de que hablo es la que se sabe afrontada en la manifestación discriminatoria de raza, género, clase. Es por esta ética inseparable de la práctica educativa. No importa si trabajamos con niños, jóvenes o adultos, por la que debemos luchar. Paulo Freire. Muchas gracias.